Bienvenidos a Clientes para Emprendedores, mi nombre es Joaquín Almería y no tengo nada que venderte. Este canal, como vas a llegar tú mismo a la conclusión, a tu propia conclusión, está diseñado para que llegues a pensar que de gratis, sin pedir nada a cambio, te estoy dando muchísimo más valor que otros cursos de pago, otras masterminds, inner circles, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hago esto? Hago esto porque creo firmemente en que los emprendedores vamos a cambiar el mundo y que necesitamos más canales y más ayuda como este para que podamos hacer una mejor labor. Hay demasiados emprendedores que se arruinan y tienen una gran misión de vida y no lo consiguen porque no saben cómo hacer el marketing, no saben cómo venderse, y sin embargo podrían dar muchísimo valor al mundo. Y no quiero que tú seas uno de ellos. Y también porque me hubiese encantado cuando yo estaba empezando que hubiese un canal como este. Ahora que estoy siguiendo a algunos de mis gurús, algunos de mis mentores, y soy capaz de meterme en sus podcasts, soy capaz de meterme en sus canales y veo cómo pensaban, cómo hacían las cosas, cuál era su paradigma, su forma de operar hace 5 años o 6 años o desde que empezaron su podcast, y los veo ahora en los episodios nuevos y digo, ¡guau! Cómo ha cambiado la perspectiva, cómo ha cambiado el paradigma, cómo han cambiado. Y ver la progresión, para mí por lo menos, aparte de que es muy inspirador, creo que es muy iluminador también, es muy útil. Entonces, pues también me gustaría aquí compartir un poquito mi experiencia y mi carrera. Y de hecho, te estaba diciendo, soy Joaquín Almería, no tengo nada que venderte. En el pasado he ganado millones y he perdido millones. Con las industrias más difíciles que te puedas imaginar. Si, por ejemplo, tú tienes un negocio que vende a otros negocios marketing, es la cosa más fácil del mundo de vender. Si vas a una persona que ya tiene una mentalidad de negocios, alguien que ya está gastándose dinero en publicidad, y dices, mira, por muchísimo menos, por una fracción ínfima de lo que ya te estás gastando, dame una oportunidad que voy a duplicar o a triplicar tus prospectos, tus ventas, tus números. ¿Quién no haría eso? Es una propuesta súper fácil. Sin embargo, donde yo me he movido en el pasado ha sido, por ejemplo, en el mundo de las artes marciales, donde tu avatar son normalmente chavalines jóvenes que todavía no han encontrado su lugar en el mundo, o que todavía no se encuentran físicamente cómodos, o que tienen problemas porque los otros chicos más grandes, más fuertes, les pegan. Y son normalmente de familias difíciles y no tienen mucho dinero para invertir. O sea que ganar o hacer un imperio con ese avatar, cuando tu avatar es ese, complicado. A no ser que des clases para niños, que es distinto, porque entonces los papás están pagando las clases para niños, pero no. Yo siempre he dado clases para adultos o adolescentes, bueno, siempre, mayoritariamente, y ese era un avatar súper difícil. Y sin embargo conseguí montar un imperio y hacerme millonario, hacerme rico, hacerme, como lo quieras llamar, en ese avatar. Y luego otro avatar que me ha gustado mucho también ayudar, pues amas de casa que tienen sobrepeso. No necesariamente que tienen un marido rico, sino de todos los colores y de todos los aspectos de la vida. Gente que está en el paro, gente que son de otro país, que han venido a trabajar, que no tienen ni siquiera los papeles. O sea, me encuentro de todo y ese es mi avatar. Un producto blandito, con un avatar difícil, y aún así he conseguido hacer millones. Entonces, imagínate, si tienes esta capacidad, luego esas mismas habilidades, si has conseguido hacer algo muy difícil y hacerlo bien, luego cuando vas a otros nichos de mercado, a otras mentalidades, a otras propuestas, a otras ofertas, es mucho más fácil. Supongo que una de las primeras lecciones es esa. Pero hoy te quería compartir un poco dónde empezó todo esto y dónde monté mi primer imperio, por así decirlo. Y yo diría que fue en el mundo del fitness y las artes marciales. O sea, la primera vez que yo empecé a tomarme en serio esto de las ventas fue ya en Estados Unidos, después de varios periplos por Asia, donde estaba más enfocado en mis estudios y estaba más enfocado en aprender y en formarme como un gran terapeuta en medicina china y también como un gran maestro en artes marciales. Digamos que el enfoque era yo, aprender. Luego, cuando ya me encontré en Estados Unidos, fue cuando dije, vale, ahora ya no toca aprender, ahora ya toca empezar a producir. Y la primera toma de contacto con el mundo de las ventas y el marketing, yo tendría 20 y poquitos años, fue en una cadena de fitness donde estaba de vendedor, de comercial. La gente venía, les hacía el tour por el gimnasio y les vendía una membresía, ¿no? Una mensualidad o un programa anual. Y ahí fue cuando empecé
a darme cuenta de lo importante que son las ventas y el marketing. El marketing no lo tenía que hacer yo en aquel momento, yo simplemente era un comercial, pero cuando aprendí la seducción estratégica, cuando aprendí las técnicas de inspirar a otra persona, cuando aprendí varios momentos claves, y una de las frases que me quedaron que quiero compartir contigo fue "Buyers are liars". Obviamente yo estaba en Estados Unidos, todo era en inglés. Buyers are liars fue mi primer mentor de marketing, de ventas, perdón. John se llamaba, un tierrón enorme asiático, creo que de descendencia china, que siempre daba la mano con las dos manos. O sea, cuando te daba un apretón de manos, ahí no son de besitos ni de muchos abrazos, siempre es un apretón de manos, pero te lo daba con dos manos y te miraba a los ojos y te generaba ya una confianza, pero aún así decía "Buyers are liars". Fue su primera perlita de oro que me regaló. Sí, significando que los que te van a comprar no siempre te van a decir la verdad. Te van a decir que no tienen dinero, que ahora no es su momento, pero en realidad lo desean, lo quieren. Por lo tanto, por eso buyers are liars, ¿no? Buyers liars se traduciría como los compradores son mentirosos, o los que mienten terminan comprándote. Como quieras leer, ¿no? Va en las dos direcciones. Entonces, esa fue la primera vez que dije, vale, ok. Entonces, yo, independientemente de lo que me digan, tengo que seguir dándole al dolor, dándole al deseo, dándole al dolor, dándole al deseo, y que ellos lleguen a la conclusión de que esto lo quieren, que no sea yo vendiéndoselo. Y eso me ayudó muchísimo. Y también fue la primera vez que me di cuenta de que, aunque yo creía que era un chaval muy inteligente, muy listo, muy atractivo, muy seductor, que de natural se me ha dado siempre bien, pero ahí fue la primera vez que dije, no, esto es una técnica como las artes marciales, como la medicina china, y tengo que aprender la técnica. ¿Dónde está el manual? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el cinturón negro, no? ¿Dónde está el vademecum de esto? Y este mismo mentor, John, de Buyers are Liars, me dijo, mira, no recuerdo qué libro era, pero mi primer libro de técnica de ventas, obviamente de los gurús, de los nombres más famosos en Estados Unidos, y ahí fue cuando empecé a aprender en serio las técnicas de la seducción estratégica, o las técnicas del comercial, o las técnicas de influencia, o las técnicas, llámalo como quieras, ¿no? Hay una gran diferencia entre aprovecharse de alguien e inspirarle o influenciarle. Cuando te aprovechas es cuando el objetivo final solo te beneficia a ti, incluso en detrimento de la otra persona. Eso sería abusar de alguien, ¿no? O embaucarlo. Sin embargo, cuando inspiras a alguien o lo seduces para algo que es mejor para él y no necesariamente para ti. O sea, el resultado es la gran diferencia. ¿Qué tienes en mente? ¿Ayudar a la persona o ayudarte solo a ti? Entonces, si primero tienes en mente ayudar a la persona y de rebote en una situación de mutuo beneficio, de win-win, tú obviamente también te llevas tu comisión o lo que sea, bien. Pero tienes que preocuparte más por él que incluso él mismo. Y ya está la gran diferencia entre el timo o aprovecharse o las técnicas del lado oscuro de la fuerza y lo que creo que es nuestra obligación ética, moral, de ayudar a alguien porque sabemos que tenemos más información que él, sabemos lo que él no sabe y sabemos que su vida puede ser muchísimo mejor con esta información, con este producto. Entonces, obligación moral, espiritual, ética y legal de inspirarle, de animarle, de ayudarle, de seducirle, de hacer lo que podamos hacer para que él mismo llegue a la conclusión de que esto sí lo desea y que el momento es ahora. Ya está, la técnica de ventas de hecho es eso. Es primero tener el deseo o el objetivo, la mejora de la otra persona en mente, no solamente vender y comisionar. Y luego tener súper claro que si el vehículo que tú estás usando de verdad funciona, entonces es tu obligación ética, moral, espiritual y legal incluso debería serlo, el hacer todo lo posible porque esa persona mejore su vida a través de tu vehículo. Si esa convicción la tienes al 110%, vender no cuesta nada. No cuesta nada. Porque vas a hacer todo lo posible para salvar. Es como evangelizar, ¿no? ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué los evangelizadores? ¿Por qué las religiones como el cristianismo, por ejemplo, ¿no? Se han propagado tanto? Porque los que están evangelizando y predicando tienen clarísimo que están salvando el alma eterna de la otra persona. Entonces, ¿qué no harías tú por salvar el alma de tu prójimo si amas a tu prójimo? Pues cualquier cosa, ¿no? Menos coaccionarle a la fuerza, menos eso, cualquier cosa. Entonces, con ese nivel de compromiso, deberíamos de hacer nuestras ventas. Y si tenemos ese mismo nivel de certeza en nuestro producto, vender tendría que ser algo súper fácil. No tendría que ser nada complicado, nada de retorcer, sacar dientes o retorcer brazos
sino todo lo contrario. Simplemente es desde el amor y desde el deseo de ayudar. Bueno, pero recapitulando, mi primer imperio, ¿cómo lo monté? Pues lo monté en el mundo del fitness y de las artes marciales. Esa fue mi primera toma de contacto. Después me continué moviendo en el mundo de los gimnasios de fitness y de artes marciales. Y recuerdo que cuando yo estaba en España, cuando estaba creciendo, estudiando, esto era algo que mis papás me decían, sí, esas chorradas tuyas que haces. Pero fue mi primera pasión. Mi primera pasión fue las artes marciales y ahí fue donde monté mi primer imperio. Y me fue súper bien. Pero siempre mi papá me decía, y mi mamá, sí, esas chorradas tuyas, pero tú estudia una carrera de verdad. O sea, tú tienes que ser abogado, o arquitecto, o ingeniero, o algo así, ¿no? Y por eso me metí en ingeniería. Mis primeros estudios, mis primeros años de universidad, fueron una carrera de ingeniería. Porque tenía que tener una carrera de verdad. Y esas chorradas no sirven para nada. Y tenían toda la razón del mundo basándonos en la evidencia. ¿Quién daba clases de artes marciales? Pues aquí en España, cuando yo crecía, no había ningún millonario que diese clases de artes marciales, no había ninguna cadena de gimnasios de artes marciales que lo petaran, en plan McDonald's, no había ningún referente, y todos los que hacían artes marciales les iba tan mal que tenían que tener su negocio de día a día, de 9 a 6 o de 9 a lo que fuera, y luego por la tarde, de hobby, daban clases de artes marciales casi de gratis, o sea, si no de gratis, porque de hecho mi primer profe me dio clase gratis, mi primer profesor o mi segundo profesor de judo, si no de gratis, por lo menos para cubrir gastos, o sea, no como negocio. Vale, pues con esa referencia, con ese marco de referencia, ¿cómo me podían a mí aconsejar? Sí, tú sigues tu pasión, tú sé emprendedor, tú haz lo que te llama tu alma, que si lo haces al final ganarás millones. Obviamente no era ese el mensaje, ¿no? Y sin embargo, mi primer momento pivotal fue ese, ¿no? Esa experiencia en Bally's Total Fitness en Los Ángeles. Todavía lo recuerdo como si fuese ayer. Incluso recuerdo la musiquita que ponían, porque era siempre la misma. Cada vez que escucho esas canciones, voy al pasado. Y después mi segundo momento pivotal fue cuando ya me asocié a una asociación de profesionales de las artes marciales y ya empecé a ir a las conferencias que hacían y empecé a conocer a millonarios de las artes marciales. Me petó el videojuego. Esta gente son millonarios haciendo lo que a mí me apasiona y yo tenía esa mentalidad de que nunca iba ni siquiera a ganarme bien la vida porque todos los ejemplos que había tenido hasta entonces o todas las evidencias que había tenido hasta entonces, todo lo que me habían inculcado la sociedad, las universidades, mis propios padres, mis amigos, eso son chorradas, eso tú ten un trabajo de verdad y luego harás eso en tu tiempo libre. Pero empecé a conocer a los primeros millonarios de las artes marciales y no necesariamente con una cadena de gimnasios muy grande, había millonarios de las artes marciales. Y además con artes marciales de estas que yo me reía mucho porque decía, si eso efectivo no es. Pero con 2 o 3 localidades, con 2 o 3 sitios, 2 o 3 gimnasios, no una cadena grandota, ya estaban ganando millones. Y ahí es cuando empecé a decir, esto es posible, esto se puede. ¿Cuál es el secreto? Marketing. El marketing que hacían, obviamente, el marketing y los sistemas. Marketing y los sistemas y no tanto la técnica, porque lo que daban, yo como experto en artes marciales, como machote, como yo puedo matarte con el dedo meñique, veía las técnicas y decía, yo eso nunca lo estudiaría para mí, como experto en artes marciales. Pero yo había conseguido ser muy bueno como técnico y muy malo como empresario y como marketer. Y ahí es cuando se me encendió la lucecita y me di cuenta de que la técnica está muy bien para ti, pero tus clientes no saben, no lo pueden apreciar, no conocen la diferencia entre una técnica y la otra. Les es igual, francamente. Ellos quieren pasárselo bien, a sentirse más seguros de sí mismos, aprender defensa personal, hacer amigos, ponerse en forma, etc. Les da igual que tu técnica sea la más mortal del mundo porque te la enseñó Bruce Lee. Les es igual. Y ahí fue cuando me di cuenta, vale, pues si yo quiero poder de lo que me apasiona a mí y hacerlo bien y hacerlo lo que yo creo que es lo mejor y quiero ganar millones, ¿qué es lo que me falta? Marketing y ventas. Y ahí fue el segundo momento, vale, pues ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Lo que tengo que hacer es empezar a hacer mejor marketing, mejor ventas, mejor sistemas y la técnica es casi lo de menos. Y ahí es cuando me asocié
con una persona que ya tenía una cadena de 3 gimnasios en Las Vegas. Ya no estamos en Los Ángeles, ya nos movemos a Las Vegas. Y ahí fue cuando empecé a hacer mis primeros millones, obviamente con un público americano que tiene un poquito más poder adquisitivo que el español. No tanta es la diferencia, la mentalidad quizás sí, un pelín distinta, pero marketing, ventas, eventos. O sea, me recuerdo que constantemente estábamos haciendo eventos para atraer gente nueva. Estábamos haciendo una kickathon donde hacemos un montón de patadas durante todo un día, y cada patada es $1 que donamos a una ONG, ¿no? O a la Cruz Roja, a un hospital de niños con cáncer, lo que sea, ¿no? Y eso trae gente nueva. O hacíamos pijama party, ¿no? Hacíamos una fiesta de pijamas donde los peques se quedan a dormir. O hacíamos ninja night. Constantemente había actividades para atraer gente nueva, para venderles. Y luego, obviamente, había paquetes. No les vendíamos solo la mensualidad, sino les vendíamos el paquete de cinturón negro. 3 años o hasta que consigas el cinturón negro, lo que venga antes. Y eso tiene un precio elevado. Empecé a entender el concepto de los bonos. Lo mismo que estamos haciendo ahora para nuestras empresas de portfolio, para gente que está vendiendo todo tipo de productos con el marketing online. Es que el marketing es marketing y ventas son ventas. Pues las ventas las aprendí en los gimnasios de fitness, el marketing lo aprendí en los gimnasios de artes marciales. Antes de conseguir el mío propio y hacer mis propios millones, le ayudé a hacer millones a esta persona que tenía solo 3 localidades, las 3 en Las Vegas, ni siquiera por toda la nación, y lo llevamos lo petamos. Lo petamos y haciendo estos sistemas, haciendo estas prácticas que las aprendimos de las asociaciones de profesionales. Y también durante esa época fue mi primera toma de contacto con el marketing directo por correo. Recuerdo que me llegaban las cartas de Dan Kennedy, de David Oakley, de todos estos grandes, y obviamente algún maestro de las artes marciales que se había asociado con ellos, y te llegaban aquellos, parecían revistas de 3 o 4 páginas, pero revistas por correo, y allí te generaban el deseo, te removían el dolor, todas las técnicas de marketing directo. Y ahí fue cuando empecé a obsesionarme y a aprender esas técnicas. Y aprendí de los mejores por marketing directo, literalmente porque no había en internet. Entonces en aquella época, te estoy hablando el email empezaba ni siquiera empezaba a salir. Y todavía aprendíamos con técnicas de marketing directo. En las revistas, recuerdo que había como 2 páginas que parecía un artículo, pero era un advertorial, y te vendían por ahí también el sistema. Y sobre todo, las asociaciones de profesionales donde best practices, qué está funcionando, qué no está funcionando, qué está haciendo fulanito, por qué menganito ha ganado tanto. Esas conferencias eran las que me flipaban más. Las conferencias o las partes de práctica donde entrenabas técnicas que yo ya sabía más que los otros, no, pero donde iba a las clases de negocios, ahí es donde lo absorbía todo y me flipaba. Y dio la casualidad también, durante esa época, que empecé a vender mis propios cursos en vídeo, en VHS, primero eran VHS, a través de revistas especializadas en el mundo, y eso ya a nivel mundial, o sea, a través de Budo International, de Cinturón Negro, por toda Europa. Y también después yo me quedé con los derechos de la revista de Budo International en Estados Unidos, y vendíamos en nuestra revista los cursos en VHS, cuando todo el mundo decía no se puede aprender artes marciales por VHS, por vídeo, tienes que estar delante del maestro. Ahí es cuando creo que rompí ya la barrera del millón y donde me hice de oro. Con todo lo que había aprendido de marketing, con todo lo que había aprendido de marketing directo, con todo lo que había aprendido de marketing a estudios de artes marciales, trabajando para otro y yendo a las asociaciones de profesionales, cuando ya empecé a vender mis propios cursos, antes de que hubiese internet, en VHS, luego eran en DVD, pero primero eran en VHS, los casetes, que todavía los tengo, en cajas y cajas ahí. Ahí fue cuando me hice de oro, porque ahí es cuando de verdad escalé. El método estaba muy bien cuando teníamos 3 localidades, luego cuando yo tenía la mía propia, pero era solo una, y antes de que me pusiese a hacer más localidades o licencias o franchise, en plan McDonald's, es cuando salió este modelo de negocio de vender el conocimiento a través de las revistas y a través del VHS. Obviamente después eso fue DVD, y luego ya ni siquiera las revistas, ya fue online, ya fue por internet. Pero ya tenía carrerilla, y
creo que soy el primero que con un arte marcial tan raro como el de Bruce Lee, que ya ni siquiera está de moda, ahora está de moda lo de el Brazilian Jiu-Jitsu y el MMA y las artes marciales mixtas, ha amasado una fortuna a nivel internacional. En todos los países del mundo se me conoce. De hecho, voy por los aeropuertos y los frikis de Bruce Lee me reconocen. ¡Ah, tú eres Joaquín Amería! ¡Foto, foto, foto! Que de hecho tengo una anécdota muy, muy interesante. No sé si compartirla aquí. Bueno, sí, somos emprendedores y somos hombres de negocios. No voy a asustar a nadie. Cuando estuve en Irak en la guerra, estuve un año, hice un full tour. Ahí me tocó. Y que eso es tema para otro podcast. Pero la anécdota es que recuerdo que vino un árabe corriendo, agitando los brazos hacia mí y todos ya le teníamos encañonado, dispuestos a batirlo si daba un paso más. Y al final el pobre hombre se calmó, se puso de rodillas, manos en la cabeza, todo el paripé, ¿no? Vino el traductor y me decía, no, es que soy fan de ese de ahí, ese de la barba, que iba con barba, ese es Joaquín Amería y soy fan. Incluso se fue a casa y trajo una revista para que se la firmase donde yo salía en la portada. En medio de una zona de conflicto en Irak, en medio de la guerra, porque en los aeropuertos es divertido que te paren, pero esa anécdota no la olvidaré nunca más porque estuvimos a punto de matar al pobre hombre. Venía tan emocionado y venía corriendo hacia nosotros, lo que no iba gritando Allahu Akbar, pero es lo que le faltaba ya para batirlo. A ver, da risa ahora, en el momento no dio nada de risa y obviamente estábamos hablando de la vida de un ser humano, pero quizá por eso fue tan impactante la anécdota, ¿no? Y me reconoció, el hombre me reconoció, o sea, imagínate. En fin, que de un nicho muy difícil se creó algo muy bonito y muy potente. Y ahora, claro, si soy capaz de vender hielo a los esquimales, ahora vender cualquier otra cosa, ayudar con el marketing y las ventas a productos más duros que se llaman, ¿no? De cómo hacer más dinero, cómo tener más clientes, cómo... Súper fácil. Cuando has hecho lo complicado primero, luego lo otro es súper fácil. Bueno, este episodio es un poquito más introspectivo para que sepáis un poco mi historia, de dónde vengo, a dónde voy, también por qué mi sistema es el samurái moderno, ¿no? Porque mi énfasis es tanto en los valores morales, las lecciones de vida que he aprendido tanto de las artes marciales como de las artes militares, y porque creo que el guerrero de luz tiene un sitio muy importante, ahora más que nunca, en un mundo tan pacífico y que ha cambiado tanto, pero donde los valores y las lecciones y la mentalidad del guerrero todavía se necesitan más que nunca, y más ahora cuando vemos cómo están creciendo las generaciones nuevas, ¿no? Con los valores o que todo el mundo se piensa que va a ser millonario en TikTok, y que ser influencer es ser millonario y que en 2 días vas a ser millonario simplemente por estar en las redes sociales. Cuando en realidad es que un 0,000... ¿Quién llega a eso? Existe, pero existe para gente que tiene una serie de valores de ética de trabajo, que aunque no lo parezca, sí que la tienen, y por eso lo consiguen. No es simplemente por ponerse en TikTok o porque lo deseas. Hay una serie de acciones que tienes que hacer que no las vas a hacer a no ser que tengas esa serie de valores y de ética de trabajo, y que si no lo haces, obviamente no vas a tener los resultados que deseas. Pues bien, creo que ahora, hoy en día, hay un lugar para este método del samurái moderno, del guerrero de luz, y para que entendáis un poquito de dónde viene todo eso y quién soy yo, y compartir cómo conseguí hacer mis primeros millones, cómo los perdí, cómo los volví a conseguir, la conversación que tuve con Sheldon Adelson, Mr. Las Vegas, uno de mis clientes, que aprendí muchísimo de él. Me ayudó también, ¿no? A pensar, no te preocupes, cuando vino la primera crisis lo perdí todo, tenía en aquel momento 3 empresas, estaba facturando casi 100.000 al mes, bueno, súper bien, ¿no? Y más de 100.000 al mes estábamos facturando, y de repente se va toda la mierda, viene la crisis del ladrillo, la del 2007-2008, cuando pasó lo de Wall Street y los subprimes, que por cierto, uno de mis negocios en aquel momento era vender hipotecas de esas basura. Yo también me subí a ese carro, o sea que soy culpable de esa burbuja. Ese fue uno de los primeros negocios que se fue al garete, pero tenía otros 2 que también se fueron al garete. Y ahí lo perdí todo, pero fue mucho más fácil después reinventarse y volver a ganar millones, volver a montar imperios, sabiendo que ya había hecho lo que había hecho. En fin, para otros episodios, aquí como siempre no tengo nada que venderte, pero cuando escuches mi podcast o sepas quién soy,
pues podrás entender un poquito de dónde vengo y por qué el consejo que te doy está basado en la realidad, está basado en mi propia experiencia, está basado en sangre, sudor y lágrimas, no en cosas que he oído a otros gurús o que he aprendido en otros cursos, sino que yo lo he puesto en práctica. He tenido resultados en nichos y en avatares mucho más complicados que los que seguramente estás lidiando tú, que me estás escuchando, y tengo mucho que compartir desde la experiencia directa. Y supongo que se nota cuando hablo de que no me lo estoy inventando, esto no es simplemente algo que he oído de otros gurús y lo estoy aquí regurgitando, sino que está basado en cosas que he montado con sangre, sudor y lágrimas, con mucho cariño, con mucha pasión. Lo he perdido y lo he vuelto a montar. Ahora, obviamente, mis artes marciales están está todo online, está todo, ya ni VHS ni nada, es todo streaming desde la plataforma online. Pero los principios fueron muy divertidos y aprendí mucho. Y ese fue el primer negocio que de verdad me apasionó y monté una profesión de mi pasión y me fue súper bien, mucho más allá de las expectativas de mi papá, mi mamá. Obviamente después cuando veían lo que estaba facturando, el casoplón que tenía Estados Unidos, el nivel de vida, y cuando les decía, no, si solo doy artes marciales, es lo que hago. No puede ser. Sí, lo que me dijisteis que no se podía hacer, lo he hecho. También al ego eso le gusta mucho, ¿no? El orgullo. Pero no solo el ego y el orgullo, sino el saber que has conseguido eso. Y si puedes conseguir eso, puedes conseguir cualquier cosa. Que es una de las lecciones también que aprendí volviendo de la guerra. Ver, o en el servicio militar, ¿no? Cuando haces infantería avanzada, cuando haces fuerzas especiales y pasas por ese calvario y sales de ahí y dices, ¡buah! Si puedo hacer esto, puedo hacer cualquier cosa. Y luego vas a la guerra, lo pones en práctica de verdad, vuelves con todos los dedos y todas las extremidades y dices, ¡buah! Si he sido capaz de hacer esto y sobrevivir esto, soy capaz de hacer cualquier cosa. Pues esas lecciones creo que son muy útiles. No hace falta poner la vida en riesgo ni en peligro, pero el hacer algo que parecía imposible y luego tener esa satisfacción de ¡wow! Lo has conseguido, contra todo pronóstico, pero lo has hecho, y si he hecho esto, ahora lo demás, fácil. Esa lección de vida tiene mucho, mucho valor para los emprendedores. Y me gustaría poder transmitirlo y compartir lo bien que me ha ido esas lecciones de vida a mí para mi negocio. Bueno, esta lección un poquito más introspectiva, pero ahora cuando digas soy Joaquín Almería, a clientes para emprendedores, no tengo nada que venderte y he hecho millones y he perdido millones, pues ya entenderás un poquito cómo los hice y que lo hice de la manera difícil, no de la manera fácil, ni sonó la flauta, ni tuve suerte, sino que fue a base de perseverar, a base de aprender, a base de qué me falta, qué no he aprendido todavía, qué tengo que aprender y muy despacito, y se aprende mucho del hacer, sobre todo cuesta arriba, que simplemente del, mira, he montado un negocio y me ha salido bien, o mi papá que era rico me ha prestado el dinero, o lo que sea, ¿no? Que ahí no aprendes nada. De las victorias no se aprende siempre de las derrotas. Entonces, cuando tienes muchas derrotas y al final sigues ganando la guerra, aunque hayas perdido muchas batallas, de ahí se aprende. Si es como César, ¿no? Vidi Vinci, llegar y besar al santo, de ahí no aprendes absolutamente nada. Al revés, te da una falsa seguridad, una falsa sensación de falsa seguridad, que puede ser muy peligrosa, tanto en la defensa personal en la calle, como en la guerra, como en el mundo de los negocios. Y de hecho, estuvo muy de moda durante una temporada el arte de la guerra, ¿no? Para los emprendedores y los ejecutivos. Bueno, sí, está muy bien que leas a Sun Tzu, pero una cosa es leer a Sun Tzu, otra haberlo puesto en práctica de verdad. Se aprende mucho más haciendo que leyendo o estudiando. Bueno, hasta aquí la lección de hoy, un poquito más introspectiva, un poquito más personal, pero no sé, a mí me mola cuando escucho cómo mis mentores llegaron a donde llegaron, qué pensaban, cuáles eran las trabas que tuvieron que vencer, cómo las vencieron. Creo que se aprende mucho de eso y ojalá tú hayas sacado valor de la lección de hoy. Ya lo iré intercalando lecciones súper tácticas de técnicas de ventas, lo que estamos haciendo con mis comerciales o mis empresas o las empresas a las que hago consultoría, y un poquito de cómo llegué yo aquí y de mi historia personal por si te sirve de utilidad. De nuevo, Joaquín Almería, esto es Clientes para Emprendedores. No tengo nada que venderte, lo único que quiero es que llegues a la conclusión tú mismo de que lo que estás recibiendo aquí de gratis es 1000 veces más valioso de lo que has recibido de otros cursos de pago. Y que si eso es verdad, pues ya eres generoso, que compartas, que nos dejes reseñas y que ayudes a que otros emprendedores que quizás no les va tan bien como a ti, lleguen a esta información para que les vaya mejor. Ya está. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Chao, chao.